Bueno, vamos a continuar. Pasar lista porque no he pasado lista. Entonces, atentos. Jafit Gómez Alonso. Presente. Rebeca Alba. Arisbet Adalí. Presente. Jorge Emiliano. Presente. Eduardo Cárdenas. Ana Cristina. Presente. ¿Me escuché? Sí. Diego Michael. Presente. Fernando de Jesús. Presente. Miriam Estefanía. Presente. Rebeca Saraeli. Presente. Eduardo Flores. Presente. Jorge Abraham. Eric Daniel. Brian Alejandro. Presente. Oscar Eduardo. Jonathan Guzmán. ¿No está? Presente. Sí está. Salma Yatsiri. Presente. Marlene Elizat. Presente. Omar Vladimir. Presente. Zeus Ramsés. Presente. Manuel Alejandro. Lisandro Miguel. Presente. Ana Paola Reyes. Presente. Jimena Rodríguez. Presente. Fátima Danae. Presente. Blanca Yasmín. Presente. Raúl Obed. Presente. Alejandro Vázquez. Y Víctor Vitema. ¿No está Víctor? No está. Rebeca ya llegó. Y pues listo. Ahí está. Muy bien. Pues vamos ahora sí a la clase. Bueno, concluimos la última clase, si mal no recuerdo, con a ver, Eduardo Cárdenas ya llegó. Ahí está. Concluimos con lo de las curvas de presión durante la ventilación forzada. Y ahora vamos a pasar a lo siguiente, que sería transporte de gases. Para ello necesitamos entender un concepto, que es el concepto de presión parcial de un gas. ¿Qué es la presión parcial de un gas? Bueno, ya explicamos lo que era presión atmosférica. Poníamos el ejemplo de una persona
en la superficie de la Tierra a nivel del mar, la atmósfera y la columna de aire que estaba por arriba de esa persona. Y dijimos que esa columna de aire, por acción de la gravedad, era atraída al centro de la Tierra y que por lo tanto todo lo que estaba debajo de ella sufría una presión, y esa era la presión atmosférica. Ahora vamos a ver qué es presión parcial. Presión parcial quiere decir qué parte de la presión atmosférica, o mejor dicho, que de toda la presión atmosférica, ¿cuánta presión contribuye cada gas individual? Me explico. La atmósfera está compuesta principalmente de nitrógeno y de oxígeno. Tenemos un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno, o sea, el gas más abundante en la atmósfera es el nitrógeno. Y luego le sigue el oxígeno. El CO2 abarca solamente el 0.03% en la atmósfera y otros gases de menor importancia, menos del 1%. Entonces, todo esto, yo sé que todo esto, toda esta mezcla es igual a la presión atmosférica, que son 760 milímetros de mercurio. Pero de estos 760, ¿cuántos milímetros de mercurio aporta el nitrógeno? ¿Cuántos aporta el oxígeno? ¿Cuántos aporta el CO2? ¿Cómo lo vamos a saber? Pues sacando la proporción. Si el nitrógeno es el 78% en la atmósfera y el total son 760 milímetros de mercurio, entonces, ¿cuánto aporta el nitrógeno? Calcúlenlo, por favor. Entonces, de nitrógeno, dicen aquí que 592. ¿Cuánto aporta el oxígeno? 159. ¿Y cuánto aporta el CO2? 22.8. Ahí está. Se me hace mucho, ¿no? ¿Sí es eso? El CO2 se me hace como mucho. $2.28. Eso me suena más razonable. A ver, déjenlo calculo yo. Sería 8.
Es 0.03. No, es punto, perdón, es punto 228. Ahí está. Milímetros de mercurio. Todo esto es en milímetros de mercurio. Entonces aquí tenemos ya la presión parcial. Presión parcial de nitrógeno, 593. Presión parcial de oxígeno. A ver, ahorita vemos eso. Presión parcial de oxígeno, pues 159. Muy bien. Sí, sí da. Bueno, creo que sí, más o menos sí da. Muy bien. Entonces, ¿por qué nos fijamos en presiones parciales? Porque en la sangre y a nivel pulmonar, los gases que se intercambian son el oxígeno y el CO2. Entonces, solamente vamos a tomar en cuenta las presiones parciales de esos gases, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver qué pasa con el nitrógeno. Los otros gases, pues, no son relevantes. Entonces, fíjense bien. Aquí está lo que decíamos, ¿de acuerdo? Presión parcial de oxígeno, dijimos 159, bueno, se redondea a 160. Y presión parcial de CO2, dijimos 0.228, se redondea a 0.23. Entonces, aquí está la presión parcial. Entonces, estas son las presiones parciales de los gases atmosféricos. Ahora, tenemos el fenómeno de la inspiración, ¿sí? Se inspira el aire. El aire que inspiramos, por supuesto que tiene oxígeno, CO2, pero también tiene mucho nitrógeno, también tiene el resto de los gases, o sea, al momento de hacer la inspiración, pues no se discrimina. Y vemos el fenómeno siguiente. Primero, cuando el aire ingresa a los pulmones, la presión de oxígeno baja. De 160 se va a 100. Ahí está, véanlo, lo voy a poner, ahora sí en rojo se ve mejor. La presión de oxígeno se baja a 100 y la presión de CO2 se baja a 40. Entonces tenemos presión de oxígeno se baja a 100 y la de CO2 se sube a 40. ¿Por qué pasa esto? Porque aquí en la atmósfera estos 160 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno corresponden a oxígeno seco. Pero cuando el aire ingresa a las vías respiratorias, ustedes saben que las vías respiratorias, todas las vías respiratorias están humidificadas. Entonces, el aire al humidificarse, es como si se diluyera el oxígeno y por eso la presión parcial de oxígeno baja. Ahora, ¿por qué de tener 0.23 de presión parcial de CO2 tengo 40 en el pulmón? Pues porque recordemos que el pulmón es un órgano que básicamente se dedica a expulsar CO2. Entonces, todo el CO2 que producen las células lo concentra el pulmón para sacarlo hacia la atmósfera. Entonces, el pulmón es un sitio de concentración de presión de CO2, mejor dicho, de CO2, lo que nos da una presión de CO2 elevada. ¿De acuerdo?
Entonces, por eso los valores se mueven, pero quiero que vean que todo sale de acá. Entonces, en la vía respiratoria, el oxígeno se diluye y el CO2 se concentra. Entonces, estas presiones parciales, las que tengo a nivel pulmonar, son las que me van a determinar el flujo de estos gases. Fíjense bien, a nivel del alvéolo, tengo 100 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno y 40 milímetros de mercurio de presión parcial de CO2. Y acá nos enfocamos en la parte arterial. Aquí en la arteria pulmonar, tengo una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio y una presión parcial de CO2 de 46 milímetros de mercurio. Entonces, si tenemos estas presiones parciales, acuérdense, esto es una rama de la arteria pulmonar. Al emparejarse estas presiones parciales con las presiones parciales con las que cuenta el alvéolo, vamos a tener un gradiente. ¿Hacia dónde apunta el gradiente de oxígeno a nivel del alvéolo? Pues si tengo 100 en el alvéolo y 40 en el capilar arterial, entonces el oxígeno va a difundir hacia el capilar arterial. Ahora, si tengo 46 de presión parcial de CO2 en el capilar arterial y 40 en el alvéolo, entonces aquí el CO2 va a difundir hacia el alvéolo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí los gradientes están muy bien establecidos. En el capilar arterial, que es del alvéolo, el oxígeno difunde del alvéolo al capilar y el CO2 del capilar al alvéolo. ¿Se entiende esto? Yo sé que el dibujo está un poquillo confuso, pero háganle caso a mis flechitas. A ver, vamos a repetirlo. Primero, 160 presión parcial de oxígeno, que es la que calcularon ustedes. Entra al pulmón, se humidifica, se diluye y de 160 baja a 100. Luego, punto 23 sube a 40 porque el pulmón concentra CO2. Luego, extremo arterial, tengo 100 de oxígeno en el alvéolo y 40 en el capilar arterial. Eso hace que el oxígeno vaya de alvéolo a capilar arterial. Luego, presión parcial de CO2, tengo 46 y en el alvéolo tengo 40. El gradiente me dice que el CO2 va a salir. Ahí está. Eso es lo que explicamos. El oxígeno entra al capilar arterial, el CO2 sale hacia el alvéolo, sale del capilar arterial hacia el alvéolo. ¿Qué tanto oxígeno va a difundir del alvéolo al capilar? Pues hasta que se iguale. Entonces, si tengo aquí 100, estos 100 difunden acá y estos 40, conforme pasan a través de este lecho capilar, se vuelven 50, 60, 70, 80, 90 y cuando alcanza 100, ahí ya no fluye porque si ahora tengo 100 en el alvéolo y 100 en el capilar, ya se detiene la difusión. Entonces difunde hasta que se iguala. Ahora, seguramente ustedes se estarán preguntando, ¿pero por qué si tengo 100 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, por qué si tengo 100 aquí y este oxígeno está pasando al capilar arterial y aquí este 40 sube a 100, ¿por qué este 100 no baja si el oxígeno está pasando de aquí a acá? ¿Por qué ese 100 no baja? A ver, alguien que me diga. ¿Por qué ese 100 no baja? Por la entrada constante de oxígeno, porque nuestro ciclo, nuestro ciclo ventilatorio
de inspiración-expiración mantiene un flujo de oxígeno constante al alveolo y por eso ese 100 se mantiene en 100. De hecho, si ustedes hacen una inspiración, así, jalan aire y aguantan la respiración, entonces ahí sí, esos 100 milímetros de mercurio empiezan a bajar y cuando empiezan a bajar es cuando sentimos la falta de oxígeno y por eso, o sea, ¿por qué podemos aguantar la respiración hasta cierto tiempo? Pues porque tenemos oxígeno aquí en el alveolo y ese oxígeno difunde a la sangre. Entonces, mientras la cantidad de oxígeno en el alveolo siga difundiendo al capilar, pues no vamos a tener ninguna falta de oxígeno. Pero ya cuando estos 100 empiezan a bajar y la difusión de oxígeno empieza a disminuir, ahí es cuando siento que ya tengo que volver a respirar y no puedo seguir aguantando la respiración. Bueno, muy bien. Entonces tenemos que aquí estos 46, como difundió CO2 hacia el alveolo, estos 46 se volvieron 40, o sea, bajó, y el oxígeno subió a 100. Entonces, en el capilar venoso, esta sangre ya es arterial, porque trae 100 milímetros de mercurio, presión parcial de oxígeno, y 40 milímetros de mercurio, presión parcial de CO2. Entonces, esto se manda a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo lo manda hacia el sistema arterial. Luego, en los capilares arteriales, como ya dijimos, y hasta lo preguntamos en el examen, el sistema vascular solamente sirve de conducción. Por lo tanto, cuando esto llega al lecho capilar, sigo teniendo 100 de oxígeno, estos mismos 100 de acá, voy a borrar, estos mismos 100 de acá son los mismos 100 que llegaron acá. Pero una vez en el lecho capilar, bueno, igual, estos mismos 40 que tengo acá son los mismos 40 que llegaron acá. Pero aquí en el lecho capilar, como ya dijimos, es el sitio de intercambio. ¿De acuerdo? Entonces aquí en la célula yo tengo una presión de CO2, aquí está, tengo una presión de CO2 de 46 o más. Entonces, ¿hacia dónde apunta el gradiente? Si aquí tengo 46 y en la sangre tengo 40, el gradiente me dice que el CO2 va a salir. Pero también la célula, voy a volver a borrar, también la célula, vean ustedes cómo tiene de oxígeno, tiene menos de 40. Entonces, si aquí yo tengo 100 y acá tengo menos de 40, el gradiente de oxígeno apunta hacia la célula. Entonces, a como están establecidos los gradientes, el oxígeno tiene que ingresar a la célula y el CO2 tiene que salir de la célula. Entonces, ¿hasta qué tanto sale de CO2? Pues hasta que se iguala a 46. ¿Qué tanto entra de oxígeno? Hasta que el oxígeno se iguala a 40. Ahora, ustedes se preguntarán, voy a borrar, ¿por qué tengo 100 aquí? A ver, contéstenme ustedes esta pregunta. ¿Por qué si aquí tengo 100, acá ya tengo 40 de presión parcial de oxígeno? Tenía 100 y acabé con 40. ¿Por qué?
Bueno, todas estas respuestas dice, porque ya difundió el oxígeno a la célula. Exactamente. Es el intercambio, como dice su compañero, intercambio que se hace en las células. Entonces aquí tenía 100 y quedaron 40 porque el oxígeno se fue para la célula. Ahora aquí tenía 40 y se hicieron 46. ¿Por qué? Pues por el CO2 que salió de la célula. Pero aquí en la célula, si se fijan en el dibujito, me marca que el oxígeno en la célula se mantiene en menos de 40. ¿Por qué si aquí tenía 100 y el oxígeno difundió para la célula, este valor no subió? ¿Por qué este valor no subió a más de 40? ¿Por qué en este extremo de la célula no me quedé yo con 100 o con 60 o con 70? ¿Por qué se mantiene a menos de 40? ¿Por la presión que hay en la célula? No. ¿Por qué será? ¿Porque se pasa de célula en célula? No. El oxígeno que capta una célula se lo queda a esa célula y ya no se lo comparte a otra célula. Porque lo convierte en CO2, exactamente. Porque el oxígeno constantemente se está consumiendo por el metabolismo aeróbico, o sea, la célula nunca deja de consumir oxígeno. Las células tienen un consumo basal de oxígeno y si aumenta el consumo de oxígeno de esa célula, va a demandar que le llegue más sangre. Pero en un estado basal, la célula nunca deja de consumir oxígeno. Entonces, todo el tiempo, el oxígeno se está consumiendo en la célula y por eso nunca vamos a tener aquí valores elevados de presión de oxígeno, porque una célula viva está en constante metabolismo y por lo tanto siempre está consumiendo oxígeno y produciendo CO2, ¿de acuerdo? Entonces, bien, ahí tenemos que, como ya se consumió el oxígeno en el capilar arterial, cuando llegamos al capilar venoso solo tenemos 40 de oxígeno y 46 de CO2. Teníamos 40 y regresamos con 46. O sea, regresamos cargaditos de CO2 y vacíos de oxígeno. Esto regresa al corazón, aurícula derecha, se va por la arteria pulmonar y estos valores son los mismos valores con los que empezamos. Entonces, quiero que vean que el oxígeno ingresa con este valor y acaba con este valor. Y el CO2 ingresa con este valor y acaba con este valor. Entonces, estos son los gradientes que se establecen a nivel del lecho capilar y a nivel del lecho alveolar y son los que determinan la difusión de los gases a nivel, pues, a todo esto, ¿no? Entonces, vuelvo a mencionar lo siguiente. De aquí para acá es respiración externa y la respiración celular es la respiración interna. La respiración externa es la que incluye la ventilación, que es esto, y transporte de gases a través de la sangre, que es esto de abajo. Muy bien. ¿Se entendió esto? Parece que sí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué sigue? Déjenme ver qué sigue.
Fisiología respiratoria, ventilación ya la vimos. Intercambio gaseoso ya lo vimos. Nos falta volúmenes y capacidades pulmonares. Muy bien. Ajá. Qué bueno bueno, aquí me está llegando un mensaje privado. Procuren mandar las preguntas públicas para que todas las vean. Me preguntan por las clases del respiratorio. Fíjense que no tuve tiempo de subir esas clases porque entre los exámenes y las evaluaciones y las calificaciones, la verdad es que no he tenido tiempo y además esta semana tuve mucha consulta, afortunadamente, porque de ahí trago, pero pues también mucha consulta significa poco tiempo para hacer actividades académicas como editar y subir. Y no sé cuándo les vaya a poder mandar estas clases. De entrada les digo que esta clase se me olvidó grabar. No la estoy grabando, pero mañana mañana la grabo. Mañana espero acordar de grabarla con el grupo G. Pues mañana grabo esta clase y y para pasárselas, yo calculo que el viernes les mandaré las clases que tengo pendientes. Bueno, en el transcurso de la semana se las voy a ir mandando, pero pues también no se confíen. O sea, procuren estar en clases y poner atención en clases y checar su libro para ir estudiando. Y pues bueno, yo haré lo posible de que al final de la semana que ya tengan las clases que tenemos pendientes, porque sí, ya son como 2 o 3. Bueno, lo de volúmenes pulmonares, que es lo que sigue, es una presentación de 9 diapositivas, bueno, 8 diapositivas, si quitamos la portada. Bueno, ¿quieren que hagamos un receso? ¿O ya le damos y ya concluimos de una vez por todas? Bueno, receso pues. Entonces, receso y volvemos a la 1:35. No, tampoco. 13:35.
Bueno, vamos a continuar. A darle. Bueno, esta clase que sigue ¿qué es esta? Es la de volúmenes pulmonares. Dice aquí clase muestra, porque esta es nada más y nada menos que la clase con la que me evaluaron para ver si me dejaban entrar, para ver si me admitían aquí con ustedes. Entonces, se podría decir que esta clase es la que me dio el pase de entrada y para estar aquí. De no ser por esto, no estaré yo aquí. Es la chida, pues a ver si sale chida. Dice, ¿el miércoles tenemos práctica? Sí, el miércoles tenemos práctica. Muy bien. Entonces, volúmenes pulmonares. Bueno, estos conceptos ya los vimos, ya no los voy a repetir, los había incluido porque para meter en contexto la clase. Bueno, inspiración, expiración, puede ser en reposo, puede ser forzada. Es la ventilación. Esto ya lo sabemos de sobra. Aquí es nada más para ejemplificar. En reposo, inspiración, baja el diafragma, se expanden los pulmones. Y expiración, sube el diafragma, se contraen los pulmones y expulsan el aire. Entonces, esto también ya lo sabemos de sobra. Entonces, los volúmenes pulmonares son el conjunto o la suma de las capacidades pulmonares. ¿De acuerdo? ¿Y qué son las capacidades pulmonares? Pues no son más que los cambios volumétricos que tiene el tórax en las diferentes modalidades funcionales que tenemos. Ahorita lo van a entender. Pero lo que quiero que entiendan con esta diapositiva y que se aprendan desde ya, porque otra vez, pregunta obligada de examen, es esto. Las capacidades pulmonares son la suma, o mejor dicho, los volúmenes pulmonares son el resultado de la suma de las capacidades pulmonares. ¿De acuerdo? Eso ahorita lo van a entender. O sea, los volúmenes pulmonares se forman a partir de las capacidades pulmonares. Muy bien. Muy bien. Entonces, fíjense bien. Esta es una gráfica de los diferentes volúmenes pulmonares y van a ver cómo de aquí van a salir las capacidades pulmonares. Entonces, fíjense bien. En este eje, el eje de la Y, tenemos volumen de aire. Este es volumen de aire que se encuentra en los pulmones. ¿De acuerdo? Volumen de aire que hay en los pulmones. Empezamos desde 0 mililitros hasta un máximo de 6,000 mililitros, o sea, 6 litros. Y en el eje Y tenemos el tiempo. Aquí es el transcurso del tiempo, que las unidades son completamente arbitrarias e irrelevantes. No nos interesan
ahorita las unidades de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces vamos con volúmenes. Primero, volumen corriente. Ahí está, volumen corriente. El volumen corriente se abrevia, esto es muy importante porque son las abreviaciones que van a encontrar en los libros. Se abrevia como TV, o sea, Tidal Volume, y equivale a 500 mililitros. ¿Qué es el volumen corriente? Es el volumen de aire que ingresa a los pulmones y que sale de los pulmones, ¿de acuerdo? O sea, es lo que entra y sale de aire a los pulmones durante la ventilación pasiva. O sea, por ejemplo, todos ahorita que estamos en nuestras casas, algunos sentados, otros acostados, pero que estamos en una modalidad de reposo, haciendo inspiraciones y expiraciones de manera pasiva, no estamos con nada forzado. Entonces, el volumen de aire que se mueve hacia adentro y hacia afuera del pulmón es lo que llamamos el volumen corriente. Entonces, ese volumen corriente es el que está aquí. Si se fijan, esta es una observación muy importante. El volumen corriente no está, o sea, no va de los 0 mililitros a los 500 mililitros, que es más o menos aquí, sino que empieza desde acá. Aquí tenemos aproximadamente 2.300 mililitros. Entonces, es un volumen que oscila entre los 2.300 mililitros y los 2.800 mililitros, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo inspiro aire, cuando yo hago esto, inspiración pasiva, ingresan 500 mililitros de aire a mis pulmones, pero yo ya tenía, adentro de los pulmones, yo ya tenía 2.300. Yo ya tenía 2.300. Y como gané 500, pues subí a 2.800. Entonces, al momento que yo hago la expiración pasiva, pierdo otra vez los 500 mililitros y regreso, perdón, aquí no, sí, 2.300, pierdo los 500, regreso otra vez a 2.300 y así con cada ventilación voy ganando 500 mililitros, voy perdiendo 500 mililitros, pero esta oscilación, que es el volumen corriente, si se fijan, aquí gano, aquí pierdo, aquí gano, aquí pierdo. Esta oscilación no es entre 0 y 500, o sea, no es acá. Esta oscilación es entre 2.300 y 2.800, ¿de acuerdo? Pero el volumen neto de aire que entra y sale es de 500 mililitros. Y eso es a lo que yo le llamo el volumen corriente, ¿de acuerdo? O tidal volume. ¿Entendimos esto? ¿Sí se entendió el concepto? Sí. Sí. ¿Cuál era el otro nombre? Volumen corriente o tidal volume, o sus siglas en inglés TV. O como aquí lo señala, volumen de ventilación pulmonar, pero o sea, no usen este término porque creo que solamente viene en este libro. Considérenlo como volumen corriente. Bueno, va. Entonces se entendió. Siguiente. Volumen de reserva inspiratorio.
volumen de reserva inspiratorio. ¿Qué es el volumen de reserva inspiratorio? Bueno, fíjense bien. Cuando yo hago inspiración, fíjense, ya dijimos que voy a borrar para volver a hacer la secuencia. Ya dijimos que cuando hago inspiración y expiración pasiva, muevo 500 mililitros. Entonces, fíjense bien, aquí hago inspiración, gano 500 mililitros. Hago expiración, pierdo 500 mililitros. Hago inspiración, gano 500 mililitros. Hago expiración, pierdo 500 mililitros. Entonces, ¿qué es el volumen de reserva inspiratorio? Es después de que yo hago inspiración pasiva, o sea, aquí acaba la inspiración pasiva. Después de que yo hago inspiración pasiva, ¿qué volumen de aire puedo seguir inspirando? ¿Cuánto más aire puedo ingresar a mis pulmones? ¿Cuánto más aire puedo seguir inspirando? Pues yo puedo ganar, además de esos 500 mililitros que ya gané, puedo ganar 3000 mililitros adicionales. O sea, después de que yo inspiré estos 500 mililitros, todavía me quedan 3 litros de reserva que yo puedo seguir inspirando. Entonces, si después de que acabo la inspiración pasiva, que es aquí, ahora le digo al paciente, haga una inspiración forzada, jale todo el aire que pueda. Un paciente promedio adulto de 70 kilos podrá inspirar hasta 3 litros más, que es lo que le llamamos el volumen de reserva expiratorio. ¿De acuerdo? Perdón, inspiratorio. Volumen de reserva inspiratorio, que por sus siglas en inglés es IRV. Bueno, ¿se entiende esto? Volumen de reserva inspiratorio. Bueno, así como hay un volumen de reserva inspiratorio, pues también va a haber un volumen de reserva expiratorio. Entonces, pero para el otro lado. Es decir, una vez que yo acabo la expiración, aquí acabo la expiración pasiva, aquí se acaba mi expiración, ¿cuánto aire más puedo expirar? Bueno, pues después de deshacerme de esos 500 mililitros, todavía me puedo deshacer de 1000 mililitros más. Todavía me puedo deshacer de 1000 mililitros más. Y ese es mi volumen de reserva expiratoria. Entonces le digo al paciente, haga expiración pasiva, expira, aquí se acaba la expiración pasiva y ahora le digo, siga sacando el aire y saque todo el aire que pueda, hasta que ya no pueda sacar ni un mililitro más. Entonces, ese volumen de aire que puede expulsar después de que se acabó la expiración pasiva es el volumen de reserva expiratoria. O sea, ¿qué tanto más de aire puedo yo expulsar? Les hago la siguiente observación, si es que no la han hecho por ustedes mismos, y es que por más aire que expulse, fíjense cómo esto no llega a cero. Por más aire que expulse, esto no llega a cero. Siempre, siempre, siempre voy a tener aire en los pulmones. Por más aire que yo quiera expulsar de mis pulmones, siempre voy a tener aire en los pulmones. ¿Y cómo se le llama a ese volumen de aire que se mantiene? Se le llama volumen residual. Volumen residual. Y es este valor de aquí. De 0 a acá. Que equivale aproximadamente a 1200 mililitros. ¿De acuerdo? Entonces está sencillo, miren, volumen corriente es el volumen de aire que entra y sale de los pulmones,
durante la ventilación pasiva. Luego, volumen de reserva inspiratorio es, después de que acabo la inspiración, ¿cuánto más puedo seguir inspirando? Pues ahí está. Luego, volumen de reserva expiratorio es, después de que yo acabe de expirar, ¿cuánto más puedo seguir expirando? Pues ahí está. Y por último, por más aire que yo quiera expirar, ¿cuál es el volumen de aire que me queda en los pulmones? Eso es el volumen residual, 1200 mililitros. Muy bien, entendimos esto. Ojo con esto porque de aquí salen las capacidades pulmonares. De aquí salen las capacidades pulmonares. Dice, el volumen residual es el que nunca se va a perder. En condiciones fisiológicas, no. Porque como ya dijimos, acuérdense del dibujito, los pulmones tienen su membrana pleural y la membrana pleural mantiene una presión inferior a la atmosférica, mantiene, dijimos, 756. Entonces, si en el espacio intrapleural son 756 y en el espacio intrapulmonar son 760, el gradiente de presión siempre tiende a que el aire fluya hacia el espacio intrapleural, nunca va a llegar a él porque es una cavidad aislada, y este gradiente es lo que impide que este aire se expulse, pero ya dijimos que si hay ruptura de la pleura y hay comunicación y se igualan las presiones, la elasticidad del pulmón hace que se expulse ese volumen residual y ahí sí me quedo con 0 mililitros o con un valor cercano a 0. Entonces, en condiciones patológicas sí podemos perder el volumen residual, en condiciones fisiológicas no. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí ya integramos con lo de las clases anteriores. Dice, los volúmenes se ven afectados en pacientes fumadores. Sí, y ahorita vamos a ver cómo se afectan. Bueno, mejor dicho, la próxima clase vamos a ver cómo se afectan. Muy bien, entonces yo creo que lo de capacidades pulmonares lo dejaremos para la próxima clase. Esto es sencillo, pero por favor estúdienlo para que en la siguiente clase se capten rápido lo de capacidades pulmonares. Y luego pasamos a la correlación clínica de pacientes fumadores, pacientes asmáticos y demás cosas. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Nos vemos pues ya nos veríamos clases hasta el viernes, nos vemos el miércoles en el laboratorio, los que van al laboratorio.